Esta novela fue escrita por August Tiegel y traducida por Atlas Studios. Tengo una fortaleza impenetrable, capítulo 11. Después de celebrar, Sang Dong-hyun se puso de pie, saludó y desapareció. Lo que Wei Tianyu había descubierto eran exploradores que habían entrado en lo profundo del bosque primitivo y se habían acercado al abismo de la nube blanca. Todavía pasaría mucho tiempo antes de que el ejército principal encontrara el camino y entrara. No había necesidad de que estuviera ansioso. Simplemente haría sus propias cosas y esperaría pacientemente a que la otra parte viniera a buscarlo. Sang Dong-hyun practicó sus puños durante un rato y luego se dirigió para ver a las personas detenidas dentro de la fortaleza. Solo Wei Tianyu y un discípulo de Mountain Tiger Hall habían recuperado su libertad y fueron liberados de la fortaleza. Todos los demás permanecieron confinados. Algunos de ellos simplemente estaban atrapados, pero otros todavía sufrían el dolor causado por el río de sangre que erosionaba sus huesos. Entre ellos, uno de ellos tenía una identidad especial. Era el hombre de apellido Cao de la secta Montaña Fría. Su nombre era Cao Fen, y fue un discípulo sobresaliente de la generación más joven de la secta Montaña Fría. Estaba acostumbrado a hacer lo que quisiera, y esto le estaba causando dificultades, a diferencia de antes durante esta captura. No había comido ni bebido durante muchos días, pero aún tenía que sufrir el castigo del río de sangre. Este hombre vigoroso era actualmente extremadamente débil y frágil. El aura feroz que una vez tuvo se había ido por completo. Un hueso tan duro de romper. Sang Dong-hyun, que apareció como el anciano de negro, lo miró con calma. ¿Cómo puede un hombre ceder en el momento en que es golpeado? Cao Fen dijo con gran dificultad. Ya sabía que se enfrentaba a alguien más fuerte. Sin embargo, como los discípulos de la secta de la Montaña Fría y la gente del Salón del Tigre de la Montaña todavía estaban cerca, nunca admitiría la derrota, ya que deseaba mantener intacta su dignidad. Él se sometería inmediatamente una vez que se le diera una salida. Sang Dong-hyun miró a Cao Fen y asintió. Muy bueno. Siempre he apreciado a los valientes. Luego hizo un gesto con la mano. Cao Fen fue liberado instantáneamente del tormento del río de sangre. Con un movimiento del dedo de Sang Dong-hyun, la energía espiritual de la fortaleza impenetrable se fusionó con la energía curativa, se transformó en una píldora y voló a la boca de Cao Fen. Gracias, mayor. Cao Fen estaba encantado. Después de consumir la píldora, las heridas en la mitad inferior de su cuerpo que había sufrido por el agua con sangre sanaron rápidamente. La mirada de Cao Fen barrió al resto con orgullo. Miren a todos ustedes, cobardes. ¿No fui liberado también a pesar de no someterme? Mientras pensaba esto, de repente vio que la niebla frente a él se agitaba, y muchas mujeres hermosas aparecieron dentro de la niebla. Las expresiones y posturas de las mujeres eran extremadamente atractivas, y Cao Fen no podía apartar la mirada. ¿Existe realmente algo tan bueno? ¿Es esta la legendaria trampa de miel? Cao Fen estaba asombrado. El resto estaba tan envidioso que sus ojos estaban a punto de salirse de sus órbitas. Antes, Bloody Shadow fue demasiado rápido y no logró darte una fuerte sensación de emoción. Prefiero que sea más lento, arrastró las palabras Sang Dong-hyun, que se había transformado en el anciano de negro. Una pequeña hoja apareció repentinamente entre sus dedos y la colocó verticalmente sobre cierta parte del cuerpo de Cao Fen. Los jóvenes son realmente muy enérgicos y pueden crecer muy rápido. Pero es mejor que intente controlarse tanto como sea posible. El anciano de negro se mantuvo erguido con las manos detrás de la espalda mientras disfrutaba de la escena que creó con la ilusión con Cao Fen. Los ojos de Cao Fen estaban inyectados en sangre. Solo pudo ver cómo su hermano pequeño se erigía y acortaba la brecha entre él y la hoja. La hoja atravesó la carne. Lentamente, más y más profundamente. Tal como dijo el anciano de negro, esta caída gradual en un abismo mezclada con placer y dolor causó una mayor presión psicológica a Cao Fen que las graves heridas que sufrió en el río de sangre. Mayor, ya estaba al borde de la desesperación y ya no podía soportarlo. Hablaré. Hablaré. El anciano de negro parecía descontento. ¿Tan rápido? Hablaré. Hablaré, detente. Detente rápido. Cao Fen gritó hasta que su voz se volvió ronca. Sang Dong-hyun asintió en silencio con satisfacción. Los métodos de las novelas que había leído en el planeta azul eran bastante efectivos. Su efectividad no solo era aplicable a Cao Fen, sino también a las personas cercanas. Ver esta escena también avivó su deseo, pero sintieron que un escalofrío se extendía en sus regiones inferiores cuando vieron la situación de Cao Fen. Sang Dong-hyun eliminó la ilusión de la espada y las bellezas. Luego usó niebla negra para envolverse a sí mismo y a Cao Fen antes de escuchar en silencio a este último narrar. Escuchó inexpresivamente.
pero luego empezó a prestar atención. Cao Feng mencionó que había seguido a un mayor para visitar el Templo de la Verdad Olvidada hace unos años. Casualmente, el Templo de la Verdad Olvidada quería enviar personas a explorar una tierra de tesoros. Al final, trajeron a algunos de ellos, incluido Cao Feng, de la secta de la Montaña Fría. En otras palabras, fueron traídos para cumplir el papel de exploradores y carne de cañón. El lugar no estaba en la prefectura de Qinzhou ni en el condado de Longbei. Después de viajar durante mucho tiempo, exploraron una cueva. Al final, sufrieron grandes pérdidas y muchos murieron. Cao Feng cayó y quedó inconsciente. Cuando despertó, fingió estar muerto, por lo que logró mantenerse con vida con gran dificultad. En ese momento, estaba tan asustado que casi se mojó los pantalones. Cuando se levantó, descubrió que la mayoría de la gente, incluidos los de la secta de la Montaña Fría e incluso el jefe de Dao del Templo de la Verdad Olvidada, habían perdido la vida. Como estaba preocupado de verse obligado a liderar el camino de regreso a la cueva, fingió ignorancia después de escapar y encontrarse con personas del Templo de la Verdad Olvidada. Solo dijo que se había desmayado una vez que entró en la cueva. Pasaron unos años y Cao Feng había elegido intencionalmente olvidar este desagradable recuerdo. Sin embargo, fue capturado y detenido. La tortura del río de sangre le hizo sentir ganas de morir. Por lo tanto, ya no podía importarle mucho más. Se aferró con fuerza a la pajita que le ofrecían. Sang Dong-yun se arrepintió del final que encontraron dentro de la cueva, pero notó algo que Cao Feng había mencionado. Lobo. Según Cao Feng, lo que los atacó en la cueva fue un lobo. Era un lobo con 2 pares de alas y del tamaño de una pequeña colina, pero podía moverse a la velocidad del rayo. Suena como un lobo celestial, pensó Sang Dong-yun. Esta noticia sobre el lobo celestial alertó a Sang Dong-yun. Entre los 12 tiranos, Yang Li, que ocupaba el 10º lugar, se había transformado de un lobo celestial del Demon Dao. También era uno de los traidores de los que estaba seguro Sang Dong-yun, o mejor dicho, el emperador malvado Min Tong-wi. Un fragmento de ruinas inmortales podría estar en su poder. Por supuesto, Yang Li no era el único relacionado con los lobos celestiales. Podría ser un verdadero lobo celestial. No obstante, Sang Dong-yun, que estaba buscando los otros fragmentos de ruinas inmortales pero no tenía ninguna pista a seguir, no pudo evitar ser sensible a tales piezas de información. Independientemente de si usted abrió el camino o no, el Templo de la Verdad Olvidada definitivamente habría enviado a alguien allí, ya que la gente de la secta había muerto dentro de la cueva. A pesar de ser muy consciente de lo que escuchó, la expresión del anciano de negro en quien Sang Dong-yun se transformó no cambió. Debieron haber puesto toda la cueva del revés. No. Aún deberías poder ganar algo incluso si te diriges ahora, mayor. Cao Feng dijo apresuradamente. El Templo de la Verdad Olvidada ya ha sellado ese lugar, y actualmente está bajo una intensa vigilancia. Nadie que no esté relacionado puede acercarse a él. La mayoría de las otras sectas ignoran la verdad. Con los ojos ardiendo de odio, continuó. Fingí no saber nada, pero todavía casi me matan. Afortunadamente, mis mayores me protegieron, así que sobreviví. El anciano de negro levantó las cejas. Cao Feng juró. ¿Por qué la gente del Templo de la Verdad Olvidada lo vería también si no hubiera nada bueno o secreto en su interior? Deberías poder obtener algunos beneficios si te diriges, mayor. El anciano sonrió y no pareció afectado. Podemos hablar de eso más tarde. Entonces Cao Feng le dio otra información. El anciano de negro agitó la mano con desdén. Su majestad es muy magnánimo. Como admites tu culpa, pasas. Cao Feng ya no tenía que entrar en el río de sangre, pero permaneció confinado. Para Cao Feng, fue un asunto extremadamente agradecido no volver a sufrir la tortura del río de sangre. Después de tratar con Cao Feng, Sang Dong-yun comenzó a interrogar al discípulo de la secta Thunderclap. Esto fue solo para mostrar, por lo que Sang Dong-yun rápidamente liberó al discípulo. El discípulo del Salón del Tigre de la Montaña ya había atraído con éxito al ejército del Salón del Tigre de la Montaña y al ejército del Gran General Xuanu. Hui Tianyu fue el cebo para la secta de la Montaña Fría. Con suerte, al liberar al joven discípulo de la secta Thunderclap, más personas de la secta Thunderclap serían atraídas. En cuanto a esa cueva, la secta de la Montaña Fría, el Templo de la Verdad Olvidada, un lobo celestial. ¿Está realmente relacionado con Yang Li? ¿Tiene un fragmento de ruinas inmortales en su poder? Si sabe que yo, el emperador maligno, estoy dentro del abismo de la nube blanca, ¿vendrá a buscarme o se esconderá en su lugar? Sang Dong-yun reflexionó cuidadosamente dentro del gran palacio Ming. Fuera del White Cloud Abyss, los exploradores del ejército de la dinastía Tang custodiaban el área envuelta en nubes blancas y niebla.
El ejército principal los alcanzó gradualmente. Entre la cresta de la montaña había un camino simple construido solo para que el ejército principal apenas pudiera pasar. Siguiendo la orden de los oficiales militares, los exploradores comenzaron a entrar en el abismo de la nube blanca. Capítulo 12. Dentro del White Cloud Abyss, las nubes y la niebla se agitaron, volviendo todo el lugar blanco. Era fácil perderse por dentro. Los equipos de exploradores del ejército de la dinastía Tang navegaron cuidadosamente a través de las montañas y los densos bosques. Uno de esos equipos caminó gradualmente hacia los profundos recovecos del abismo de la nube blanca. Entonces, de la nada, una sombra ensangrentada voló rápidamente a través del denso bosque. Esta sombra ensangrentada entró en uno de los cuerpos del soldado y lo hizo hacer una pausa momentánea. La persona de enfrente sintió algo e inmediatamente se dio la vuelta. Lo que vio fue que el rostro del compañero de atrás estaba rojo sangre y tenía una extraña sonrisa. Al momento siguiente, su cuerpo explotó en una niebla de sangre que envolvió rápidamente los alrededores y los otros exploradores del ejército de la dinastía Tang. La niebla de sangre pulsó unas cuantas veces antes de transformarse rápidamente en una sombra sangrienta que voló profundamente en el abismo de la nube blanca. Pero justo cuando la sombra estaba a punto de despegar, una luz blanca parpadeó repentinamente en la distancia. Una luz de sable penetrante llegó instantáneamente ante Bloody Shadow. El viejo demonio de las sombras ensangrentado maldijo por dentro cuando se vio obligado a liberar a la persona que capturó. La luz del sable apareció como un rayo y fue implacable. Evidentemente, había llegado el general de mediana edad que lideraba las numerosas tropas de la dinastía Tang. Fue muy cauteloso ya que el discípulo del Mountain Tiger Hall había mencionado que había un experto del Demon Dao dentro del White Cloud Abyss. El viejo demonio de las sombras ensangrentado había sido descuidado y fue tomado por sorpresa. El viejo demonio estalló de ira. ¿Crees que te tengo miedo? Se transformó en una niebla de sangre y comenzó a lanzar un ataque de represalia. No había podido reaccionar ya que acababa de atrapar a algunos exploradores del ejército de la dinastía Tang, por lo que la luz de sable lo había obligado con éxito a liberar a sus rehenes. Ahora que podía moverse con más libertad, finalmente podía enfrentarse al enemigo con todas sus fuerzas y recuperar su orgullo. El general de mediana edad parecía tranquilo y continuó enfrentándose al viejo demonio. Su técnica de sable se volvió más suave a medida que avanzaba la batalla. Gritos sonaron desde el bosque. Un joven con armadura condujo a algunos soldados. El joven observó la batalla por un tiempo antes de reír entre dientes y mirar al maestro de secta del Mountain Tiger Hall. No parece muy impresionante o fuerte, a diferencia de lo que dijo tu discípulo sobre el río de sangre. El maestro de la secta del Salón del Tigre de la Montaña reprendió en silencio a su discípulo por proporcionar información engañosa mientras sonreía. Es un joven ignorante del mundo y que soltó tonterías. Perdón por dejarte presenciar esto, joven maestro. Sin embargo, dado que el oponente parece ser más fácil de abordar de lo que imaginamos, podemos relajarnos un poco. El joven acorazado resopló. Solo espero que las píldoras espirituales sean reales y no una mentira que él inventó. Si este es un viaje infructuoso, lo destrozaré vivo. El joven agitó la mano agresivamente. Dentro de su mano había una ficha de jade de color verde claro que parpadeaba con luz. La gente a su alrededor olió instantáneamente una ligera fragancia que emanaba de la ficha de jade. Cualquiera que lo oliera se sentía tranquilo y su alma se sentía limpia. La expresión del viejo demonio de las sombras ensangrentado cambió de inmediato. Jade purificador del espíritu. Esta fragancia benefició a todos con sus efectos limpiadores. Pero para el viejo demonio, solo trajo daño y ningún beneficio. Al entrar en contacto con la fragancia emitida por el jade limpiador del espíritu, la niebla de sangre que emanaba del viejo demonio instantáneamente se debilitó y se disipó. Haciendo uso de esto, la técnica del sable del general de mediana edad se volvió instantáneamente feroz y apuntó a la debilidad del viejo demonio. El viejo demonio se sintió impotente. Pero la discreción era la mejor parte del valor, y sabía cuándo retenerlos y cuándo doblarlos. Su cuerpo parpadeó cuando se negó a seguir luchando con el general de mediana edad y se transformó en una sombra ensangrentada. Luego se fue volando. Sin embargo, la reacción del viejo demonio estuvo dentro de las expectativas del general de mediana edad. Los arqueros del ejército estaban preparados. Su técnica de sable había dejado un espacio para que el viejo demonio escapara. Así, cuando el viejo demonio escapó, los arqueros lanzaron inmediatamente sus flechas. La lluvia de flechas envolvió el camino de retirada del viejo demonio. El cuerpo del viejo demonio se retorció cuando la niebla se disipó, volviéndose liviano y libre de gravedad. De esta forma, intentó esquivar las flechas.
Pero bajo la influencia del jade limpiador del espíritu, su técnica demoníaca se vio afectada. A pesar de huir y escapar a las densas nubes, dejó rastros de sangre. ¿Estás siendo perezoso? ¿Cómo pudiste permitir que huyera? El joven maestro Du rugió de insatisfacción. El general de mediana edad dijo: si realmente hay píldoras espirituales, sus heridas no son nada graves. Pero en la batalla de este momento, muestra que hay una manera de lidiar con eso. El joven maestro Du ordenó a los demás que allanaran el camino rápidamente para que pudieran avanzar. Todas las píldoras espirituales nos pertenecerán. Siento que es una lástima que ese demonio esté desperdiciando uno. Aparte de ese demonio, el oponente podría tener otros expertos. Debemos avanzar con firmeza con la mayoría de las tropas. El general de mediana edad dio una orden y el ejército entró en el abismo de la nube blanca mientras cortaba árboles para allanar el camino. El maestro de secta del Salón del Tigre de la Montaña se ofreció inmediatamente como voluntario para explorar el camino mientras seguía el rastro de sangre que el viejo demonio ensangrentado de las sombras había dejado atrás y lo seguía hasta la fortaleza de Chang'an. El viejo demonio de las sombras ensangrentado escapó a la fortaleza en un estado desaliñado. Sin preocuparse por sus heridas, inmediatamente informó a Sang Dong-gyun. ¿Sabes por qué te dispararon flechas? Sang Dong-gyun parecía tranquilo, como si no le preocuparan los enemigos entrantes. Influenciado por su actitud, el viejo demonio de las sombras ensangrentado se calmó también. Los exploradores eran parte del ejército, así que debería haber pensado que habría un gran ejército detrás. Esos exploradores incluso podrían haber sido un cebo. El viejo demonio de las sombras ensangrentado se postró. Fui demasiado descuidado y arruiné sus planes, Su Majestad. Por favor, dame otra oportunidad para redimirme por mis errores. Sang Dong-gyun lo miró con una sonrisa misteriosa. ¿Cómo sería posible que el viejo demonio de las sombras ensangrentado gravemente herido pudiera hacer esto? Sus viejas heridas aún tenían que sanar, y con la adición de nuevas heridas, su fuerza disminuyó una vez más. No había podido derribar al ejército de la dinastía Tang antes de obtener nuevas heridas, y ahora, sería aún más imposible. La base de la idea del viejo demonio de las sombras sangrientas era que Sang Dong-gyun ayudaría a curar sus heridas para que pudiera recuperar su fuerza. Al sentir la mirada de Sang Dong-gyun, el cuerpo del viejo demonio de las sombras ensangrentado se enfrió. Su Majestad. No tengo intenciones ocultas. Es solo para redimirme de mis errores. El viejo demonio estaba absolutamente aterrorizado. Iré a buscarlos ahora. Otra cuestión sería si tendría éxito o no. Sin embargo, las consecuencias serían mucho peores y enfureciera a Su Majestad. Sang Dong-gyun lo miró por unos momentos antes de reír de repente. No es imposible tratar todas tus heridas. Su Majestad. El viejo demonio de las sombras ensangrentado estaba alarmado. Pero esto podría hacer que pierdas aún más, dijo Sang Dong-gyun con indiferencia. El viejo demonio de las sombras ensangrentado se puso nervioso. Por favor, perdóneme, Su Majestad. Yo, soy realmente tonto y no puedo comprender tus verdaderos pensamientos. Capítulo 13. Naturalmente, pronto lo entenderás, dijo Sang Dong-gyun con indiferencia. El viejo demonio de las sombras ensangrentado respondió dócilmente. Sí, obedeceré las enseñanzas de Su Majestad. Después de hacer una pausa por un tiempo, preguntó de nuevo. Su Majestad, la gente fuera de la fortaleza ya ha entrado en el abismo de la nube blanca. Deberían llegar pronto a la fortaleza de Chang'an. Sol o algunas plagas. No les hagas caso, dijo Sang Dong-gyun, que se había transformado en el emperador maligno. El viejo demonio de las sombras ensangrentado sonrió. Por supuesto. Es mi culpa por ser tan inútil y afectarlo, Su Majestad. Era extremadamente curioso acerca de lo que Su Majestad había dicho sobre la curación de sus heridas, pero actualmente no podía entender el significado. Fuera de la fortaleza de Chang'an, dentro del abismo de la nube blanca, el ejército de la dinastía Tang estaba allanando rápidamente el camino. En las montañas desoladas y el bosque primitivo, incluso el enorme ejército apenas podía abrir un camino accidentado. Dentro del bosque, otro grupo de personas evitaba cuidadosamente a los exploradores del ejército de la dinastía Tang y observaba al ejército desde lejos. Pertenecían a la secta Montaña Fría. Los cambios en el White Cloud Abyss de Dragon Ridge habían alarmado a muchos. La secta de la Montaña Fría, uno de los lugareños en el pie sur de Dragon Ridge, naturalmente había enviado a algunas personas a investigar la situación, al igual que la secta Thunderclap. Después, se encontraron con Hui Tianyu, que había dejado la fortaleza de Chang'an.
Después de escuchar la narración de Wei Tianyu de lo que sucedió, los mayores de la secta de la montaña fría se sorprendieron. Llegaron al abismo de la nube blanca, se escondieron y observaron en silencio al ejército de la dinastía Tan entrar en la montaña. El objetivo era el mismo. La extraña fortaleza que había aparecido de repente. Es el general Gao Qi, la mano derecha del gran general Du Kun de Xuanwu, y el inútil hijo de Du Kun, Du Yifan, dijo en voz baja un hombre de mediana edad. Un anciano a su lado asintió lentamente. El maestro de la secta del Salón del Tigre de la Montaña también ha venido con sus subordinados. Esto debería sumar más de 2000 personas, ¿verdad? El hombre de mediana edad frunció el ceño. Actualmente, Du Kun está tratando de controlar los disturbios civiles con su ejército. Es muy probable que su hijo y Gao Qi hayan traído a algunos de sus hombres. El anciano miró fijamente a las figuras en el bosque lejano. Si lo que dijo Tianyu es cierto, un experto reside en la fortaleza de Chang'an, por lo que 2000 personas serán insuficientes. La pregunta más importante es cuántas tropas del ejército central de Xuanwu vinieron. Al escuchar eso, el hombre de mediana edad parecía cauteloso y solemne. Había muchas tropas bajo el mando del gran general Du Kun de Xuanwu. Los poderes como la secta de la montaña fría, el Salón del Tigre de la Montaña y la secta del Trueno no podrían defenderse del ejército. Sin embargo, para los expertos de un reino superior, tales ejércitos no representaban ninguna amenaza para ellos. Los que tenían que tener cuidado serían Du Kun y las élites del ejército de la dinastía Tang. El ejército de la dinastía Tang tenía muchos cultivadores de martial Dao. Los artistas marciales del primer y segundo reino poseían cuerpos extremadamente poderosos, superando con creces el de la gente común. Por lo tanto, podían dominar las ballestas y los arcos rígidos que las tropas ordinarias no podían. Incluso si su puntería era peor que la de los arqueros expertos, eran más fuertes. Si los artistas marciales del tercer y cuarto reino se unieran, y todos tiraran sus arcos al mismo tiempo, un experto de un reino superior podría verse amenazado. Bajo el gran Xuanwu, el general Du Kun estaba el ejército central de Xuanwu. A pesar del número limitado de tropas, su poder de batalla seguía siendo asombroso. El viejo demonio de las sombras ensangrentado fue previamente herido por sus flechas. No podemos acercarnos más, o nos descubrirán, susurró el anciano. El hombre de mediana edad asintió. Después de dudar un rato, no pudo evitar decir. Tío maestro, dejaste que Tianyu se fuera para que pudiera completar la misión que la fortaleza Chang'an le ordenó. Esto es solo para cazar algunos animales y no involucra armas o hierbas medicinales. Debería estar bien. Déjelo hacer lo que tenga que hacer, dijo lentamente el anciano. Lo que debemos hacer ahora es confirmar quién está dentro de la fortaleza. El hombre de mediana edad parecía vacilante. Sobre el templo de la verdad olvidada. Después de un momento de profunda contemplación, el anciano respondió. Si la fortaleza de Chang'an es realmente tan poderosa como la que describió Tianyu, podemos aprovechar esta oportunidad para dejar el templo de la verdad olvidada. De lo contrario, podemos actuar como puente entre el templo de la verdad olvidada y la fortaleza de Chang'an. Si Tianyu vio mal, y la fortaleza no es más que un caparazón vacío, entonces. Mientras hablaba, el anciano volvió a negar con la cabeza. El rostro del hombre de mediana edad se hundió. Los dos no hablaron más mientras observaban en silencio al ejército de la dinastía Tang entrando en los profundos recovecos del abismo de la nube blanca. Finalmente, el ejército avanzó por el valle y poco a poco se acercó a la misteriosa fortaleza. Reporte. De hecho, hay una fortaleza en medio del valle. Las murallas de la fortaleza abarcan 1500 metros de norte a sur, 1000 metros de este a oeste y tienen 10 metros de altura, informó el explorador al general Gao Qi. Es solo que... Los ojos de Gao Qi de mediana edad recorrieron al hombre. Escúpelo. El explorador respondió. Informe. General, la puerta de la fortaleza está completamente abierta. Gao Qi frunció el ceño. A su lado, el maestro de la secta del Salón del Tigre de la Montaña también estaba desconcertado. ¿No se dieron cuenta de que estamos aquí? Eso no es posible. Herimos a ese demonio. ¿No regresó a la fortaleza para informar? Du Yifan se rió. Si no estamos seguros, deberíamos entrar en la fortaleza. Dio una palmada a la gran ballesta a su lado y sonrió siniestramente. Abriremos una nueva puerta en los muros de la fortaleza nosotros mismos. No seas impaciente. Gao Qi negó con la cabeza, salió del denso bosque y miró la lejana fortaleza de Chang'an. Su cuerpo comenzó a elevarse lentamente en el aire y miró hacia la fortaleza. Du Yifan sintió mucha envidia cuando vio esto. Cuando llegue al reino de Flagging General, definitivamente volaré para jugar.
El maestro de secta del Salón del Tigre de la Montaña sonrió y no tomó sus palabras en serio. El maestro de secta también quedó impresionado con el general Gao. Como artista marcial en el cuarto reino del martial Dao, el reino del oficial valiente, podía flotar en el aire y planear. Sin embargo, para flotar y permanecer en el aire, tenías que llegar al quinto reino del martial Dao, el reino del general volador. En este reino, los artistas marciales eran extremadamente poderosos y podían ir como quisieran. Podían volar en el aire durante un corto periodo de tiempo e incluso transportar personas. Du Yifan gritó. Tío Gao, créame también. Gao Qi no reaccionó mientras continuaba observando la fortaleza con atención. Después de un rato, aterrizó con una expresión extraña. Está completamente vacío y no hay nadie adentro. No hay otros edificios que no sean el palacio en el centro de la fortaleza. El maestro de secta del Salón del Tigre de la Montaña frunció el ceño. ¡Qué respuesta tan tranquila! ¿Tienen tanta confianza? Podrían estar fingiendo. Du Yifan resopló. Miró a Gao Qi a su lado. Tío Gao, entremos. Las píldoras espirituales definitivamente están escondidas en el palacio. Gao Qi se quedó en silencio por un momento antes de decir, algo anda mal y no sabemos nada sobre el enemigo. Aún así deberíamos tener cuidado. Du Yifan instó, tío Gao. Gao Qi levantó la mano para evitar que hablara y emitió una orden a las tropas. No entres en la fortaleza por ahora. Todos, levanten sus arcos y prepárense para disparar. El sonido de los cordones del arco llenó el aire. Las tropas de la dinastía Tang tiraron de su arco y apuntaron las puntas de flecha hacia arriba. El cuerpo de Gao Qi flotó en el aire una vez más mientras miraba hacia la fortaleza. 3 rondas de flechas. Liberar. Capítulo 14. Con la orden de Gao Qi, el suelo empezó a retumbar. Una lluvia continua de flechas se elevó en el aire y se arqueó hacia la fortaleza de Chang'an. Los dos de la secta Montaña Fría, que estaban observando desde lejos, parecían serios. El ejército de la dinastía Tang es realmente dominante. Están atacando la fortaleza sin ninguna negociación o comunicación. Se imaginaron cómo la secta de la Montaña Fría terminaría enfrentando tal ataque, y sus corazones no pudieron evitar sentirse aún más pesados. La poderosa lluvia de flechas cayó en la fortaleza de Chang'an, pero de repente desapareció antes de llegar al suelo. Una figura apareció en el aire. Fue Sang Dong-gyun. Recogió casualmente las miles de flechas disparadas por el enemigo, y sus ojos se iluminaron cuando sus dedos rozaron el eje de la flecha. Si ataco las áreas fuera de la fortaleza con energía, aunque los ataques no se volverán ineficaces inmediatamente en el momento en que estén fuera de la fortaleza, el poder aún se disipará rápidamente. Pero, ¿y si arrojo objetos sólidos? Si le doy a estos elementos una gran cantidad de energía cinética, el poder no debería disiparse, ¿verdad? Cuando Sang Dong-gyun pensó en esto, se frotó las manos y estaba ansioso por intentarlo. Con un pensamiento de él, las flechas aparecieron ordenadas en el aire con las puntas de flecha apuntando hacia el exterior de la fortaleza. Realmente no esperaba esto. He pensado en una forma de aprovechar una laguna en el sistema, aunque hice algunos ajustes para el juego que desarrollé. Fortress Lord San suspiró. Contempló las miles de flechas. Las ballestas eran redundantes, ya que estas flechas afiladas podían dispararse desde la fortaleza a una velocidad aún más rápida. En una fracción de segundo, una nube negra pareció elevarse desde la fortaleza de Chang'an. Salió volando de la fortaleza y se estrelló contra la formación de arqueros del ejército de la dinastía Tang. Gao Qi, que lideraba el ataque a la fortaleza, voló en el aire y no pudo ver la situación exacta cuando la lluvia de flechas cayó en la fortaleza. Justo cuando dudaba acerca de si debía acercarse para tener una mejor vista, vio la poderosa lluvia de flechas disparándose desde la fortaleza. Escudos arriba. Gao Qi gritó mientras volvía a caer en la formación militar. Los soldados de la dinastía Tang levantaron sus escudos para bloquear la tormenta de flechas. Las poderosas flechas atravesaron múltiples escudos e hirieron a los soldados de la dinastía Tang debajo. Sonaron incesantes aullidos y gritos. Gao Qi, Du Yifan y el resto se sintieron aliviados en cambio. De hecho, la otra parte les había tendido una emboscada. Sin embargo, habían contraatacado utilizando un enfoque convencional. Conocer a un enemigo así era exactamente con lo que estaban familiarizados. El ejército se movió con estruendosos estruendos. Los sonidos de miles de soldados golpeando el suelo fueron asombrosos mientras cargaban hacia la fortaleza de Chang'an. El maestro de la secta del Salón del Tigre de la Montaña estaba un poco indeciso, pero con Gao Qi y Du Yifan lanzándole una mirada, solo pudo cargar hacia la puerta de la fortaleza. Cuando cargaron contra la fortaleza, se dieron cuenta de que algo andaba mal.
La fortaleza estaba vacía, sin rastros de enemigos. La densa y rápida lluvia de flechas que regresó de la fortaleza debería haber llevado a miles de arqueros disparando juntos. Pero en un abrir y cerrar de ojos, ¿a dónde fueron todos? No estaban ni en la fortaleza ni en los muros de la fortaleza. ¿Dónde estaban ellos? Una figura apareció repentinamente dentro de su visión. Un halo de luz envolvió la figura, y Gao Qi, Du Yifan y los demás no pudieron ver la figura con claridad. Sang Dong-yun miró a todos mientras levantaba una mano. Llevaba un anillo de plata con una calavera en el dedo. Los ojos del cráneo brillaban con un destello rojo sangre. Su majestad. El viejo demonio de las sombras ensangrentado apareció del ring. Du Yifan, Gao Qi y el resto estaban mucho más familiarizados con la figura del viejo demonio ensangrentado de las sombras. No deberíamos temer a este demonio. Deberíamos concentrarnos en la otra persona. Du Yifan levantó una ficha de jade verde claro. Usaré el jade purificador del espíritu para contener a ese demonio. Tío Gao Qi, ustedes se encargan del otro. El espíritu limpiador de jade emanaba una leve fragancia. La bruma sangrienta retrocedería donde quiera que llegara la fragancia. El cuerpo del viejo demonio de las sombras ensangrentado se estremeció mientras soportaba la incomodidad y quería avanzar para enfrentar a los enemigos. Este fénix de sangre no es como el tuyo. Sang Dong-yun, que se había encarnado como el emperador maligno Min Tong-wi, extendió la mano y señaló a la distancia. Un río de sangre apareció de repente en el aire y bloqueó el camino de Gao Qi y el resto. El río de sangre surgió y rugió mientras se transformaba en un vasto mar de sangre. El mar de sangre produjo un hedor acre a pescado que cubrió la tenue fragancia emanada por el jade limpiador del espíritu. Du Yifan se sorprendió, y la ficha de jade verde claro en sus manos comenzó a volverse opaca, e incluso habían aparecido manchas. El agua puede apagar un incendio. Pero cuando el fuego era más fuerte que el fuego secaba el agua. Incluso podría provocar problemas. Déjalo ir rápido. Gao Qi corrió y derribó el jade limpiador del espíritu en las manos de Du Yifan. Las manos de Du Yifan estaban manchadas de sangre. Debido a la erosión de la sangre sucia, la carne de su mano se había infectado rápidamente. Du Yifan dejó escapar un grito miserable y, a su lado, Gao Qi tomó una decisión rápida y le cortó la mano. El joven maestro Du estaba empapado en un sudor frío y con tanto dolor que ni siquiera podía gritar. Miró a Gao Qi con incredulidad. Luego vio que su mano en el suelo se había erosionado rápidamente, dejando solo huesos blancos. Incluso los huesos blancos burbujearon mientras la sangre sucia los erosionaba. Después de que Du Yifan volvió a sus sentidos, miró a Sang Dong-yun y al mar de sangre con los ojos inyectados en sangre. Disparo. Dispara rápido. Du Yifan rugió con voz ronca. Mátalo. Incluso sin sus órdenes, el ejército de la dinastía Tan disparó flechas. Las olas del mar de sangre rodaron y envolvieron estas flechas. Los soldados de la dinastía Tan estaban entrando en la fortaleza uno tras otro. Esto incluyó a 200 tropas del ejército central de Xuanwu en el reino del soldado de élite, que eran el pilar de la batalla. Cada uno de ellos era un artista marcial con una base de cultivo. Estas tropas del ejército central de Xuanwu sacaron sus arcos mientras formaban una fría intención asesina, y las flechas se precipitaron hacia el cielo. En este momento, un grito agudo y feroz de fénix vino del mar de sangre de arriba. Un fénix rojo sangre emergió del mar de sangre y extendió sus alas, cubriendo el cielo. Un fénix renació del fuego. Un fénix de sangre renació de la sangre. La lluvia de sangre cayó cuando el fénix extendió sus alas. Ni siquiera los escudos y armaduras podían resistirlo. Una vez que entraran en contacto con el agua con sangre, erosionaría los agujeros en ellos. Cualquiera que fuera golpeado por la lluvia de sangre terminaba como Du Yifan. Su carne se pudrió, revelando sus espantosos huesos blancos. Los 200 soldados del ejército central de Xuanwu lanzaron sus flechas. La tormentosa lluvia de flechas, que casi podría atravesar el oro y la piedra, se disparó hacia el fénix de sangre en el aire. El fénix de sangre extendió sus alas y no resistió los cientos de flechas afiladas. Todas las flechas de acero especiales incrustadas en el cuerpo del fénix de sangre. El fénix de sangre no solo salió ileso, sino que también rugió. Al momento siguiente, sus alas cambiaron y produjeron sonidos metálicos. Las flechas de acero reaparecieron y se transformaron en las plumas del fénix de sangre, ordenadas cuidadosamente en sus alas. Las alas de fénix parecían estar forjadas en metal, llenas de belleza helada.
El hierro y la sangre se fusionaron perfectamente cuando la intención asesina se elevó hacia el cielo. Los soldados de la dinastía Tang de abajo estaban todos atónitos mientras observaban al fénix de sangre sobre ellos extender sus alas de acero. Sang Dong-yun estaba sobre el fénix de sangre en un halo de luz brillante y cegador como si fuera un dios. Ríndete o muere. Su voz hizo eco en la fortaleza de Chang'an. Du Yifan apretó los dientes y corrió hacia una ballesta que acababa de ser empujada hacia la fortaleza. Prepararlo. Prepararlo. Con la mano que le quedaba, él mismo instaló una ballesta. Derríbalo. Las otras tropas de la dinastía Tang se habían acobardado y casi se dispersaron derrotados. El ejército central de Xuanwu, compuesto en su totalidad por artistas marciales, aún no había perdido su voluntad de luchar. Junto con Du Yifan, instalaron las ballestas. Las balistas retumbaron y varios rayos gigantes, que tenían varios metros de largo y el grosor de un brazo, se dispararon hacia el fénix de sangre en el aire. Todos los pernos fueron hechos especialmente. Además de amenazar el cuerpo físico de los expertos de Martial Dao, también podrían romper todo tipo de hechizos y formas malvadas. Los rayos negros giraron en el aire, instantáneamente volviéndose rojos y liberando un estallido de luz intensa, fuerte y feroz. Sin embargo, el fénix de sangre todavía ignoró los ataques. Dejó que los muchos tornillos gruesos se incrustaran en su cuerpo. Los tornillos no atravesaron su cuerpo. El agua sanguinolenta había extinguido el intenso fuego. Las pocas plumas de la cola del fénix de sangre cambiaron, lo que hizo que la niebla de sangre ilusoria fuera sustancial. Fue claramente transformado a partir de esos rayos gigantes. Todos se quedaron estupefactos. Gao Qi fue el primero en reaccionar. Rápidamente agarró a Du Yifan antes de salir corriendo de la fortaleza. El maestro de la secta del Salón del Tigre de la Montaña lo siguió. En el aire, Sang Dong-yun empujó suavemente la cabeza del fénix de sangre con el dedo del pie. El fénix soltó un grito largo y miserable antes de batir sus alas. Las flechas de acero que se convirtieron en sus plumas se dispararon repentinamente hacia atrás como una tormenta. La abrumadora lluvia de flechas derribó a los soldados de la dinastía Tang uno tras otro, como cortar trigo. Al final de cada flecha, también se extendía un largo hilo de sangre, con las alas del fénix de sangre atadas al otro extremo. Miles de flechas e hilos de sangre se entrecruzaron en el aire, tejiendo una malvada y extraña red de sangre debajo del fénix de sangre. El área fuera de la fortaleza se había convertido en un sangriento campo de batalla. Los hilos de sangre, como si tuvieran vida, estaban doblados o rectos y flotaban en el aire. El viejo demonio de las sombras ensangrentado, que estaba al lado de Sang Dong-yun, abrió la boca ligeramente, sintiéndose abatido. Capítulo 15. El viejo demonio de las sombras sangrientas estaba atónito. El fénix de sangre ante sus ojos era de hecho diferente de su fénix de sangre. Aunque la transformación del fénix de sangre fue del mismo cultivo de Demon Dao, ambos tenían formulaciones diferentes. Sus estándares individuales también eran diferentes. La mano brillante de Sang Dong-yun estaba sobre el viejo demonio de las sombras ensangrentado. Después de dar algunas miradas, el viejo demonio parecía cautivado y sintió que se estaba beneficiando de ello. Sabía que su majestad era poderoso. Pero no había cultivado su majestad siempre el Dao marcial. ¿Por qué también tiene un dominio tan profundo de las formulaciones de cultivo de Demon Dao? Su majestad siempre lo ha estado escondiendo, ¿o es el resultado de refinar las ruinas inmortales? En este momento, el viejo demonio de las sombras ensangrentado solo sintió que Sang Dong-yun era simplemente insondable. A pesar de que hay muchas formulaciones de cultivo de Demon Dao, ¿por qué su majestad dominó la transformación del fénix de sangre? ¿Podría su conocimiento abarcar todo y no hay nada que no haya dominado? Cuando el viejo demonio de las sombras sangrientas volvió a sus sentidos, miró a Sang Dong-yun, sintiéndose respetuoso y asombrado. El fénix de sangre debajo de los pies de Sang Dong-yun producía continuamente gritos agudos e impactantes. En medio de los gritos, hilos de sangre temblorosos se extendían constantemente desde sus alas. Las flechas que habían sido disparadas todavía estaban bajo el control del fénix de sangre. Las flechas perforaron a los soldados de la dinastía Tang y los hilos de sangre conectados extrajeron sangre humana sin restricciones. Drenaron rápidamente la sangre de los soldados de la dinastía Tang. Los hilos de sangre que bailaban en el aire se convirtieron en vasos sanguíneos grandes, terroríficos y extraños. La sangre bombeaba constantemente al cuerpo del fénix de sangre. Sus ojos brillaron con un brillo demoníaco y maligno. Esto es demasiado feroz. Al ver esta escena, Sang Dong-yun se asustó y rápidamente detuvo las acciones del fénix de sangre. Sin embargo, aún no todo había terminado.
Las plumas de la cola del fénix de sangre brillaron con un resplandor frío. Luego, estas plumas de la cola se estiraron y se convirtieron en gruesas cadenas que ondearon. Los enormes pernos en cada pluma de la cola se rompieron automáticamente y cambiaron de dirección libremente mientras el agua de sangre los rodeaba. Las aterradoras cadenas se agitaron en el aire tan rápido como un rayo. Estas cadenas de sangre persiguieron inmediatamente a los que huían hacia la puerta de la fortaleza. El maestro de secta del Salón del Tigre de la Montaña saltó y su figura se deslizó a baja altura. Llegó a la puerta de la fortaleza al instante. Pero antes de que pudiera soltar un suspiro de alivio, escuchó un fuerte sonido detrás de él. Estallido. Una gruesa cadena de sangre se estrelló contra el centro de la espalda del maestro de secta del Salón del Tigre de la Montaña. Voló en diagonal como una cometa rota y se estrelló contra la pared de la fortaleza mientras su sangre salpicaba. Después de estar pegado a la pared por un instante, luego se deslizó lentamente hacia abajo. Gao Qi, que estaba en el reino del general volador, agarró a Du Yifan y se elevó en el aire como un pájaro antes de cruzar las murallas de la fortaleza de Chang'an y volar. Sin embargo, dos cadenas de sangre lo persiguieron instantáneamente. Gao Qi era ágil mientras trataba de evitarlos mientras cambiaba de dirección en el aire. Pero las cadenas de sangre eran aún más ágiles que él. Uno de ellos azotó a Gao Qi, mientras que el otro agarró a Du Yifan. Gao Qi no tuvo más remedio que soltar a Du Yifan y luego desenvainar su espada para resistir las cadenas. Los dos finalmente no pudieron volar sobre los muros de la fortaleza y cayeron al unísono con dos golpes. Fuera de la fortaleza de Chang'an, algunos soldados y algunos heridos, que se quedaron atrás para vigilar los carros de suministros, miraron ansiosamente la fortaleza distante junto a las dos personas de la secta de la montaña fría. Todo lo que podían oír era clamor. Al momento siguiente, de repente vieron a Gao Qi elevarse en el aire con Du Yifan y aparentemente queriendo cruzar la muralla de la fortaleza. Luego se encendió una luz roja y los dos desaparecieron sin dejar rastro. Cuando miraron a través de la puerta abierta de la fortaleza, solo pudieron ver un destello de luz roja. Ninguna de las personas que habían entrado en la fortaleza había salido. Las tropas de la dinastía Tang que custodiaban los vagones de suministro se miraron entre sí. Su discusión se hizo más y más ruidosa a medida que su inquietud se hacía cada vez más intensa. Las dos personas de la secta de la montaña fría que miraban desde lejos también se quedaron sin palabras. Después de un tiempo, una sombra ensangrentada salió volando de la fortaleza. El viejo demonio se burló y arrojó un objeto redondo de sus manos a los soldados de la dinastía Tang fuera de la fortaleza. Todos fijaron su mirada en él y descubrieron que era la cabeza de Du Yifan. Este es el resultado de molestar a su majestad. El viejo demonio de las sombras ensangrentado se rió entre dientes y se burló cuando la niebla de sangre a su alrededor se extendió. Su majestad es magnánimo y ha otorgado gracia. Aquellos que se rindan se salvarán. Aquellos que no lo hagan, serán asesinados. Estos soldados de logística no eran élites, y los heridos entre ellos eran aún más impotentes. La fortaleza había disparado una lluvia de flechas antes, lo que los había horrorizado. Ahora que el ejército había caído, Gao Qi había desaparecido, y a Du Yifan le cortaron la cabeza, todo su coraje se derrumbó por completo. Con la muerte del hijo del comandante en jefe, Du Yifan, podrían haber desahogado su ira incluso si huyeron, sin mencionar que el viejo demonio de las sombras ensangrentado era tan aterrador. Sonó el primer golpe. Alguien tomó la delantera, y todos siguieron arrojando sus armas al suelo. Las dos personas de la secta de la montaña fría se quedaron sin aliento cuando vieron a las tropas de la dinastía Tang rendirse. Todas las tropas fueron aniquiladas. El hombre de mediana edad miró al anciano a su lado. Dada su fuerza y audacia, son al menos comparables al templo de la verdad olvidada, ¿verdad? El anciano asintió repetidamente. Me temo que el templo de la verdad olvidada ni siquiera se puede comparar. Lo importante no es que sean capaces de lidiar con este ejército de la dinastía Tang, sino que son tan directos y eficientes. Es como si no tuvieran miedo de que la dinastía Tang del Este persiguiera este asunto. ¿Qué debemos hacer a continuación?, preguntó el hombre de mediana edad. El anciano miró la fortaleza de Chang'an. Los expertos de Mountain Tiger Hall están atrapados en la fortaleza. Tío maestro, ¿quieres decir que deberíamos aprovechar la oportunidad para acabar con el Mountain Tiger Hall? El hombre de mediana edad lo entendió a fondo. Pero la fortaleza de Chang'an no está en conflicto, dijo el anciano. Al derribar el Mountain Tiger Hall, nuestra secta puede recaudar mano de obra y recursos de la prefectura de Qinzhou. Cuando el maestro de secta visite personalmente al señor de la fortaleza aquí, nos beneficiaremos más. La batalla aquí también acaba de comenzar.
Ahora que el gran general Dukun de Xuanwu ha perdido a su único hijo, definitivamente enviará tropas para vengarse. Después de una pequeña pausa, bajó un poco la voz. Lo que me está costando mucho es el templo de la verdad olvidada. Aunque la fortaleza de Chang'an es fuerte, nuestra secta no puede permitirse provocar el templo de la verdad olvidada. Regresemos y pidamos al maestro de la secta que decida sobre esto, dijo el hombre de mediana edad. Afortunadamente, tenemos una base excelente aquí en la fortaleza de Chang'an gracias a Tianyu. Después de que el anciano asintió, los dos se fueron. El viejo demonio de las sombras ensangrentado regresó a la fortaleza de Chang'an con muchos cautivos. Sang Dong-yun estaba mirando el sistema. Misión de vigilancia aleatoria 1, 2. Mata o captura al general Gao Qi de la dinastía Tan Oriental que ha entrado en la fortaleza. Has capturado a Gao Qi y has completado la misión de vigilancia aleatoria 1, 2. Recompensa a 300 ex de mejora. Desde que se había enfrentado al viejo demonio de las sombras ensangrentado anteriormente, había acumulado 800 ex de protección. Como bienestar para novatos, actualizar y expandir la fortaleza impenetrable por primera vez no requirió demasiados puntos. La ex de protección y la ex de construcción debían estar en 1000. En este momento, su ex de protección estaba cerca, pero su ex de construcción aún estaba lejos. Sang Dong-yun miró los números en el sistema y tuvo sentimientos encontrados. 1,674/10,000. Estaba feliz porque la otra parte se había mostrado esta vez, y tenía un aumento de más de 1000 habitantes. Estaba preocupado porque no había sido amable con sus acciones por placer. Habían venido más de 2000 personas del ejército de la dinastía Tan y del Mountain Tiger Hall. Ahora, todavía necesitaba 8326 residentes más en su fortaleza. Además, la mayoría de ellos resultaron heridos. Por supuesto, el señor de la fortaleza San podría curar sus heridas en cualquier momento. Sin embargo, entre 400 y 500 de ellos tenían los ojos cerrados para siempre. Para parte de ellos, fue porque cuando la fortaleza devolvió la lluvia de flechas, habían sufrido heridas fuera de la fortaleza. El fénix de sangre de Sang Dong-yun era formidable, pero había controlado su poder. Después de entrar en la fortaleza, la mayoría había sobrevivido a pesar de sus heridas. La fusión de los recuerdos del otrora emperador maligno hizo que Sang Dong-yun fuera mucho más indiferente a la vista del sangriento campo de batalla en este momento. Mi principal esperanza está en los vagabundos de los disturbios o las grandes fuerzas bajo el mando del gran Xuanwu general Dukun. Sang Dong-yun contuvo sus pensamientos caóticos. Se encarnó nuevamente en el anciano de negro y recibió a los cautivos del viejo demonio de las sombras ensangrentado. Cuando el viejo demonio de las sombras ensangrentado regresó a la fortaleza, no vio a su majestad, por lo que su corazón se sintió pesado. Volvió a ver a ese detestable anciano vestido de negro, lo que empeoró aún más su estado de ánimo. El anciano de negro estaba muy relajado. Si lo ha pensado bien, responda rápidamente a su majestad. ¿Cómo puedes dejar que su majestad te espere? No sonó cortés en absoluto, pero el viejo demonio de las sombras ensangrentado no se molestó en continuar con este asunto. Quedó atónito. Mi respuesta, ¿podría su majestad querer decir? El viejo demonio se estremeció por completo. Capítulo 16. ¿Podría su majestad querer impartirme mejores técnicas de cultivo de Demon Dao? Sin embargo, necesitaba elegir entre curar sus heridas y buscar consejo. Sería bueno si sus viejas heridas pudieran curarse de inmediato. Si aprendiera la técnica suprema de Demon Dao que su majestad había realizado hace un momento, también podría curar sus heridas pronto. Por supuesto, sería mejor si pudiera tener ambos. Una vez que apareció este pensamiento, el viejo demonio de las sombras sangrientas lo rechazó. Su momentáneo lapso de juicio previamente había llevado a su rebelión. Su majestad había sido lo suficientemente generoso como para no matarlo en el acto. Después, su majestad le ordenó inspeccionar el abismo de la nube blanca, pero fue herido y derrotado por Gao Qi y los demás, lo que llevó a una tarea fallida. ¿Cómo puedo buscar la recompensa de su majestad antes de haber logrado ningún mérito? El viejo demonio de las sombras ensangrentado respiró hondo y no pudo molestarse en competir con el anciano de negro. Rápidamente entregó las tropas capturadas de la dinastía Tan al anciano antes de regresar rápidamente al gran palacio Ming. Sang Dong-yun, quien se había transformado en el emperador maligno, se sentó en un trono alto mientras miraba con calma al viejo demonio de abajo. Soy un incompetente y he defraudado a su majestad. No puedo eludir la culpa incluso si muero. Espero tener una última oportunidad para expiar mis pecados, su majestad. Me esforzaré al máximo. Sang Dong-yun no comentó sobre el juramento del viejo demonio. En cambio, mencionó algo irrelevante. ¿Cuánto has entendido desde ahora?
El viejo demonio de las sombras ensangrentado parecía aterrorizado y avergonzado. Su Majestad, soy torpe. Solo tengo un entendimiento vago. Cuando vio que Sang Dong-yun no pronunció una palabra y lo estaba mirando, el viejo demonio apretó los dientes y cerró los ojos. Una niebla de sangre surgió alrededor de su cuerpo mientras una sombra ilusoria se elevaba sobre su cabeza. Esa sombra presentaba una imagen de un fénix de sangre que batía sus alas con ganas de volar. Sang Dong-yun lo miró. Esto no es mucho. El viejo demonio de las sombras ensangrentado estaba avergonzado. Soy torpe. Sin embargo, ha tenido un comienzo brillante. El viejo demonio de las sombras ensangrentado estaba feliz de escuchar esto. Sabía que había tomado la decisión correcta. Entre la curación de sus heridas y el cultivo, uno estaba en el presente, mientras que el otro era a largo plazo. La elección de curar sus heridas habría dado inevitablemente a su majestad la impresión de que estaba ansioso por obtener pequeñas ganancias a corto plazo. Elegir la cultivación haría parecer que está motivado, y su majestad podría darle otra oportunidad. Además, era indudable que era raro poder aprender una técnica demoníaca superior de su majestad. Este libro de sangre de Fénix es adecuado para que lo cultives, pero, en el trono, Sang Dong-yun colocó sus manos juntas frente a él con sus dedos anular y meñique entrelazados mientras que las puntas de sus dedos medio, índice y pulgar estaban uno frente al otro. No recompenso a nadie sin méritos. Las emociones del viejo demonio de las sombras sangrientas parecían estar en una montaña rusa. Se rió amargamente en su corazón y dijo respetuosamente: entiendo. Haré lo mejor que pueda para la tarea y no defraudaré a su majestad. Te puedes ir. Sang Dong-yun agregó: ordena la chatarra en la fortaleza. El viejo demonio de las sombras ensangrentado se sobresaltó antes de volverse feliz. Obedeceré la orden de su majestad. Dejó el gran palacio Min con alegría. La chatarra a la que se refería su majestad eran sin duda esas flechas que el fénix de sangre había absorbido antes. Cuando los enemigos fueron sometidos, Sang Dong-yun se detuvo y el fénix de sangre desapareció. Como resultado, esas flechas perdieron el control y cayeron al suelo una por una, amontonándose en la puerta de la fortaleza. Después de ser refinadas por el poder maligno del fénix de sangre, las flechas tenían más o menos algo de energía maligna en ellas. Aunque Sang Dong-yun no impartió el libro de sangre del fénix al viejo demonio de las sombras ensangrentado de inmediato, el viejo demonio finalmente obtendría algunos beneficios después de ordenar las flechas y analizarlas en detalle. Esto hizo que el viejo demonio ensangrentado de las sombras se sintiera más animado. A pesar de que la puerta al cielo se cerró, su majestad todavía me dejó una rendija para revelar la luz. Mientras trabaje duro y haga un esfuerzo meritorio, el libro de sangre del fénix seguramente estará en mis manos. El viejo demonio de las sombras ensangrentado estaba feliz. Incluso se sintió más agradable que antes cuando vio al anciano de negro. Vio la sombra ensangrentada volar por el aire para ordenar el montón de flechas en la puerta de la fortaleza. Se volvió hacia la gente del otro lado. Todos ustedes son culpables de entrar en la fortaleza de Chang'an y merecen morir. Sin embargo, su majestad es magnánimo y les ha perdonado la vida. Pero todavía debe haber algún castigo. La única forma de que todos ustedes sean perdonados es construir Chang'an. Aunque su voz no era fuerte, llegó constantemente a los oídos de todos los soldados y generales de la dinastía Tang. La multitud se quedó en silencio mientras todos se miraban unos a otros. El anciano de negro no estaba ansioso. Miró al grupo de personas frente a él con calma. Al notar la fría sonrisa en sus labios, alguien entre la multitud salió. El rostro de Gao Qi estaba pálido y su armadura estaba hecha jirones. Se acercó al anciano de negro y le dijo en voz baja: haremos lo que nos digan. Espero que su excelencia no ponga las cosas difíciles a mis camaradas. Sang Dong-yun asintió levemente. Muy bien. Con un movimiento de su mano, un dibujo cayó en las manos de Gao Qi. Tus soldados todavía estarán bajo tu mando. Sang Dong-yun no interrumpió la formación del ejército de la dinastía Tang, y no le importaba que Gao Qi siguiera siendo la columna vertebral del ejército. Simplemente entregó al maestro de secta del Salón del Tigre de la Montaña y sus hombres a Gao Qi todos juntos. Solo quiero ver resultados. Gao Qi respondió con una reverencia. Por favor, tenga la seguridad, mayor. Vamos a dar lo mejor de nosotros. Hizo una pausa por un momento y pareció querer hablar de nuevo. Sang Dong-yun parecía saber lo que quería decir. Haga su trabajo con honestidad. Tus otros soldados pronto también te acompañarán, incluido el gran general, si sabe lo que está haciendo. Gao Qi y el otro sintieron un escalofrío en sus corazones. Cuando el gran general Du Kun de Xuanwu escuchara la noticia, sin duda se apresuraría.
En realidad, estaban preocupados de que la fortaleza de Chang'an los obligara a defender el lugar y convertirse en enemigos de sus superiores y camaradas. Basado en el tono del anciano de negro, no se tomaba en serio a Du-kun. Algunas personas estaban preocupadas por los miembros de su familia, pero no podían preguntar al respecto en este momento, por lo que se tragaron sus palabras. Todos no tenían más remedio que trabajar para el señor de la fortaleza. Salieron de la fortaleza para cortar madera y excavar rocas, pero no se atrevieron a huir y los llevaron de regreso a la fortaleza con honestidad. Gracias a los diligentes esfuerzos de miles de personas, se levantaron edificios residenciales en la fortaleza de Chang'an. La fortaleza finalmente ya no estaba vacía hasta donde alcanzaba la vista. La fortaleza de Chang'an ya no era una fortaleza vacía y ganó más población. Mientras la fortaleza florecía, el propio señor de la fortaleza no estaba de muy buen humor. Bloqueó la visión que los demás tenían de él y se acercó a la muralla de la fortaleza. Algunas flechas aparecieron frente a él, suspendidas en el aire. Sang Dong-hyun frunció el ceño mientras miraba fuera de la fortaleza. El poder que le había dado a las flechas enviadas fuera de la fortaleza era mucho mayor que el de las ballestas. Fue incluso más que balistas. En teoría, deberían haber podido volar más lejos. Sin embargo, las flechas aún perdieron rápidamente su impulso y descendieron debido a su peso una vez que estuvieron fuera de la fortaleza. El señor de la fortaleza San había estado tan ocupado con sus experimentos al principio que ni siquiera había pensado en usar las flechas para devolver el fuego al ejército de la dinastía Tan fuera de la fortaleza. Como resultado, las flechas llovieron de la fortaleza y cayeron tan rápido y poderoso que hirieron a muchas tropas de la dinastía Tan. Las tropas de la dinastía Tan habían pensado que la fortaleza de Chang'an también estaba alineada con ballesteros, por lo que respondieron al fuego mientras cargaban contra la ciudad. ¿Cómo podrían haber sabido que el señor de la fortaleza San deseaba que las flechas que salieron volando de la fortaleza no los hubieran visto y hubieran volado lo más lejos posible? Después de pensar por un momento, Sang Dong-hyun agitó su mano hacia el suelo. Un grupo de tierra se separó de la tierra en la fortaleza de Chang'an y se elevó en el aire a su lado. Sang Dong-hyun clavó la punta de una flecha a través del grupo de tierra. Luego disparó esta flecha con el trozo de tierra fuera de la fortaleza. Capítulo 17. La flecha con tierra pegada en el frente salió volando de la fortaleza bajo el control de Sang Dong-hyun. Luego, pronto aterrizó en el suelo, y las expectativas de Sang Dong-hyun se convirtieron en decepción. Parece que no puedo exceder el alcance del sistema. Sang Dong-hyun se sintió impotente. La escena fue extraña. En cierto modo, parecía que este mundo apuntaba particularmente a la flecha que salió volando de la fortaleza, lo que hizo que perdiera el poder que Sang Dong-hyun le había proporcionado. La fortaleza era una combinación del sistema y el núcleo de las ruinas inmortales. El núcleo de las ruinas inmortales parecía tener una conexión oculta con este mundo. Consiguió un equilibrio especial dentro y fuera de la fortaleza. Sang Dong-hyun se quedó sin palabras. Esto fue simplemente cumplir con la configuración del sistema tanto como fuera posible. Cuando desarrolló el juego por primera vez, cualquier poder dentro de la fortaleza no podía afectar el exterior de la fortaleza, incluidas las entidades que eran expulsadas. En este mundo, los límites dentro y fuera de la fortaleza parecían ser menos estrictos en realidad. Sang Dong-hyun quería ver si podía explotar una laguna en el sistema, pero no podía después de todo. El idiota que desarrolló el juego con esta configuración debería ser colgado boca abajo y golpeado. Sang Dong-hyun maldijo. Enojado y frustrado, ignoró a la persona que hizo los ajustes del juego en primer lugar. Sin embargo, cuando estaba en la fortaleza, todavía estaba a cargo. Era como el fénix de sangre que había aniquilado al ejército de la dinastía Tan y al Mountain Tiger Hall. El que alguna vez fue el emperador maligno fue de hecho un cultivador dedicado de martial Dao. Sabía un poco sobre el Demon Dao, y los manuales que había recopilado tenían textos canónicos al respecto. Pero existía una diferencia fundamental entre un experto en martial Dao y un experto en Demon Dao. La colección de antologías de Demon Dao del emperador maligno no incluía el libro de sangre del Fénix. Sang Dong-hyun había deducido el llamado libro de sangre del Fénix usando el poder de la fortaleza impenetrable durante los últimos días. Era un gobernante invencible en la fortaleza, y el Demon Dao y Martial Dao eran cosas a su alcance y para que él alcanzara mayores alturas. Otras formulaciones dármicas también eran iguales. Gracias al impenetrable Fortress System, pudo instruir a otros expertos. Pero necesitaba dar pasos firmes. En el aire, Sang Dong-hyun miró hacia la fortaleza. Uno a uno, los edificios se levantaron del suelo, desde simples marcos hasta edificios perfectos. La fortaleza entera tomó forma oficialmente.
Aunque parecían toscos como hileras de barracones, al menos la gente no tendría problemas para vivir en ellos. Al mirar a esas ocupadas tropas de la dinastía Tang, Sang Dong-yun asintió levemente. Los vagones de suministros eran esenciales para cualquier ejército en un viaje, y el ejército de la dinastía Tang no fue una excepción. Incluso si los soldados iban a las montañas para una batalla y allanando su camino, aún tenían que asegurarse de tener suficientes suministros y raciones con ellos. Ahora que habían sido capturados, sus rutas de suministro y racionamiento también se cortaron naturalmente. Sin embargo, sus raciones fueron suficientes para durar algún tiempo. Los soldados habían traído sus raciones de campo mientras trabajaban para el señor de la fortaleza San. De acuerdo con un término utilizado por el señor de la fortaleza San durante su vida anterior en Internet en el planeta azul, podrían llamarse tan self-reliant. Sin embargo, sus raciones se acabarían con el tiempo. En este momento, los soldados no se atrevieron a expresar su enfado, pero todos estaban preocupados por el problema de quedarse sin comida. Para Sang Dong-yun, aparte del problema de la escasez de alimentos para estas personas, los civiles todavía tendrían que ser satisfechos en el futuro. Y la persona para resolver este problema había regresado antes de lo que esperaba Sang Dong-yun. Unos días después de que el ejército de la dinastía Tang atacara la fortaleza, Hui Tianyu se apresuró a regresar al abismo de la nube blanca con una hilera de caballos. Mayor, por favor eche un vistazo. Estas son las semillas de trigo más comunes en la prefectura de Qinzhou, pero deben cultivarse. He encontrado algunas planturas correspondientes. Hui Tianyu presentó a cada uno de ellos a Sang Dong-yun, quien se había encarnado en el anciano de negro. Estos son mijos, estas son semillas de arroz, estas son maíz. Había preparado más de un tipo de semilla de grano o plántula para cada tipo. De hecho, eres muy considerado. Sang Dong-yun asintió levemente y no dudó en alabarlo. Hui Tianyu dijo humildemente: no habría podido encontrar esto sin el clima favorable y la temporada adecuada. El joven tuerto levantó la tela que cubría los otros carros. Mayor, por favor, eche un vistazo. Estas son plántulas de amaranto, mostazas, tons y rábanos. Sang Dong-yun también pudo ver cebollas, ajos, puerros, melones de invierno, esponjas vegetales, berenjenas, etc. Era como si hubiera entrado en un mercado. Además de todo tipo de verduras, también había muchos tipos de plántulas de árboles frutales. Hubiera sido realmente difícil para mí recolectar tantos en tan poco tiempo. Todo fue gracias a los mayores de nuestra secta y compañeros discípulos que fueron al campo y los recogieron de los agricultores. Hui Tianyu presentó a Sang Dong-yun al grupo de personas que habían regresado con él con los carros. Todos eran valientes artistas marciales, y el líder era un hombre de mediana edad con una apariencia tranquila. Condujo a sus compañeros discípulos a saludar. Saludos, mayor. Le agradecemos su hospitalidad. Si acatas las reglas de Chang'an, habrá lugar para cualquiera aquí, dijo Sang Dong-yun con calma. Recordaremos las enseñanzas de señor, respondió rápidamente la gente de la secta de la montaña fría. No preguntaron cómo estaban Cao Feng y los demás, que fueron capturados antes. Fueron respetuosos y continuaron presentándole los artículos a Sang Dong-yun. Hui Tianyu llegó a un carro, que en realidad era un carro de lechones con dos cerdos grandes agrupados en el medio con sonidos amortiguados provenientes de él. Mayor, por favor, eche un vistazo. He seguido tus órdenes. Además de los cerdos adultos, hay 3 lechones de diferentes razas. El joven tuerto señaló los otros carros. Se trata de vacas y ovejas, así como corderos y terneros. También hay gallinas, patos, perros y gansos. Continuó después de una pausa, hay 6 potros, pero es difícil encontrar buenas razas en poco tiempo. Mi maestro ha ordenado que se acelere la búsqueda, pero llevará algún tiempo. Solo pude encontrar unas pocas patatas fritas, así que me gustaría pedirle a señor un poco más de tiempo. Como el anciano de negro, Sang Dong-yun rodeó los carros con ellos y dio su aprobación. Bien hecho. Hui Tianyu y la gente de la secta Montaña Fría estaban felices. Sang Dong-yun luego escaneó a los muchos trabajadores que estaban haciendo su trabajo en la distancia. Todos ustedes deben saber lo que les sucedió. Hui Tianyu y los demás se miraron el uno al otro. El hombre de mediana edad asintió. Sí, el ejército de la dinastía Tang bajo el mando de Dukun tuvo la audacia de ofender a la fortaleza de Chang'an. Se merecen esto. Miró a las tropas de la dinastía Tang, que estaban construyendo casas. Aunque estos soldados pueden establecer campamentos, no son tan buenos como los verdaderos artesanos, y las casas que construyen son inevitablemente toscas. Nuestra secta buscará artesanos en la prefectura de Qinzhou y los llevará a la fortaleza de Chang'an.
El anciano de negro sonrió con calma. Sin el Mountain Tiger Hall, ustedes realmente lo están teniendo todo en la prefectura de Kinzhou. No nos atrevemos. No nos atrevemos. Wei Tianyu y el hombre de mediana edad parecían cautelosos. Hay un ejército de la dinastía Tan a cargo de la logística fuera de la montaña. Dado que las comunicaciones con el ejército que se ha ido a las montañas se han cortado, ya está intentando imponer la ley marcial e informar al general Dukun del Gran Xuanwu lo antes posible. Wei Tianyu dijo en voz baja. También hemos encontrado dificultades considerables para subir ciertas cosas en este viaje, así como para ir a las montañas. De lo contrario, habríamos podido traer aún más cosas a Chang'an. Escuché que el gran general Dukun de Xuanwu está reprimiendo a los rebeldes en este momento, pero tal vez reaccione pronto. El anciano de negro miró a los muchos trabajadores en la distancia y sonrió. Es bueno tener más gente para hacer el trabajo. Capítulo 18. Un simple Dukun será muy simple para alguien como tú con cultivo supremo, dijo respetuosamente el hombre de mediana edad de la secta Montaña Fría. Esperaban que la fortaleza de Chang'an pudiera resistir la presión ejercida por el gran general Dukun de Xuanwu. No, debería decirse que es mejor que la fortaleza de Chang'an pueda aplastar al ejército de la dinastía Tan bajo el mando de Dukun con facilidad. La secta de la Montaña Fría había corrido un riesgo significativo para ayudar a la fortaleza de Chang'an a recolectar ganado y transportar cosas a las montañas. Si se corriera la voz, la secta de la Montaña Fría sería la primera en sufrir cuando el ejército de Dukun se apresurara. A pesar de que ahora estaban suprimiendo el poder del Salón del Tigre de la Montaña y dominando la prefectura de Kinzhou, las cosas podrían cambiar cuando Dukun llegara más tarde, y la secta de la Montaña Fría podría ser expulsada de la prefectura de Kinzhou e incluso enfrentarse a la ira de Dukun. Ahora solo esperaban que la fortaleza de Chang'an los salvara en ese momento por lo que habían hecho hoy. Soy leal a su majestad y tengo logros gracias a la autoridad de su majestad. El anciano de negro sonrió levemente. Sin embargo, su majestad no se molestará en ocuparse de asuntos triviales, así que me confío esto. Siempre estoy en ascuas por temor a defraudar la confianza de su majestad. Wei Tianyu y los demás miraron asombrados e inconscientemente miraron el distante gran palacio Ming. De repente tuvieron un pensamiento. ¿Cómo podían conseguir que el legendario señor de la fortaleza los convocara? En lugar de estar siempre en contacto con el viejo demonio de las sombras ensangrentado y el anciano de negro. A pesar de tener esos pensamientos, nadie se atrevió a ser irrespetuoso con el anciano de negro. Pudiste ganarte la confianza de su majestad gracias a tu lealtad y tus hábiles medios, dijo suavemente Wei Tianyu. Espero que podamos tener la oportunidad de escuchar sus enseñanzas y hacer nuestra parte por la fortaleza de Chang'an. Su majestad ha establecido reglas para la fortaleza de Chang'an. Aquellos con hechos meritorios serán recompensados, y aquellos con hechos culpables serán castigados. El anciano de negro asintió levemente. Hiciste un buen trabajo en esta tarea. Levantó la mano y apareció una espada larga. Wei Tianyu se sorprendió. Solo entonces se dio cuenta de que solo tenía una vaina de espada vacía en la cintura. La espada larga había aparecido en la mano del anciano. Al momento siguiente, el anciano de negro empujó la espada. Sus movimientos eran extremadamente lentos. Wei Tianyu y el resto se sintieron completamente inmovilizados cuando su atención se centró en la hoja de la espada. Era como si sus corazones, mentes y almas hubieran sido absorbidos por él. El mundo circundante perdió la luz cuando todo cayó en la oscuridad. Los sonidos de la gente y el viento se apagaron cuando el silencio llenó el lugar. Ese poco de luz de espada avanzó lentamente, dejando un rastro elegante. Las sombras parecían parpadear en este camino. Los corazones de los miembros de la secta Montaña Fría se movieron ligeramente. Cada sombra parecía ser como una persona que usa la espada. Cada sombra era una técnica de espada. Cualquier movimiento había superado la mayoría de los movimientos centrales que la secta Montaña Fría había acumulado a lo largo de los años. Wei Tianyu y el resto observaron la entrada. Totalmente inmersos en él, perdieron la noción del tiempo. De repente, una luz gloriosa apareció ante sus ojos y pudieron escuchar sonidos nuevamente. El fantasma de los movimientos de la espada se había desvanecido. Wei Tianyu se quedó estupefacto cuando vio la punta de la espada detenerse a una fracción de él. El aura fría de la hoja de la espada hizo que comenzara a sudar. El anciano de negro sacó la espada. Con un movimiento de su mano, la espada larga regresó a la vaina en la cintura de Wei Tianyu. Todos los miembros de la secta de la Montaña Fría volvieron a sus sentidos con una sacudida. Algunos estaban emocionados y emocionados. Algunos se obligaron a calmarse mientras trataban de recordar lo que habían visto, para no olvidarlo por completo.
Algunos rápidamente agradecieron al anciano de negro. Gracias por su orientación, mayor. Esta espada de elegancia nocturna es solo el comienzo. El anciano de negro, en quien Sang Dong-hyun se había encarnado, dijo con indiferencia. Tu actuación determinará si puedes obtener más en el futuro. El emperador maligno Min Tong-hui había recopilado muchos manuales, la mayoría de los cuales no había cultivado. Si Sang Dong-hyun los mejoraba ligeramente o simplemente los dejaba sin cambios, podría recompensar a las personas con ellos. Aunque la secta de la montaña fría era un hegemón local en el pie sur de Dragon Ridge y tenía una herencia de técnica de espada notable, todavía estaban lejos del ápice en los ojos de Sang Dong-hyun. Sus consejos casuales eran mucho más fuertes que las técnicas de espada de la secta de la montaña fría, lo que hizo que Wei Tianyu y el resto estuvieran sobre la luna. Por favor, enséñanos, mayor. Vamos a dar lo mejor de nosotros. El joven tuerto respiró hondo para calmar su emoción, y su voz también permaneció tranquila. Sang Dong-hyun miró a las tropas de la dinastía Tang trabajando en la distancia y dijo tranquilamente. Chang'an debería tener algo de popularidad cuando se establezca. Al escuchar eso, los corazones de los miembros de la secta Montaña Fría se movieron ligeramente. Los compañeros de nuestra secta anhelan la fortaleza de Chang'an. Desafortunadamente, los plebeyos tienen una visión limitada, extrañan su tierra natal y desconocen la grandeza de esta fortaleza. Es posible que necesitemos más tiempo para planificar cómo desalojarlos y reubicarlos por la fuerza. Dijo Wei Tianyu. El condado de Long Bay está experimentando disturbios civiles. Los funcionarios están obligando a los plebeyos a rebelarse, y los plebeyos están sufriendo y desplazados. Si pueden conseguir un lugar para establecerse y vivir sin temor a la coerción de la dinastía Tang del Este, estarán satisfechos si pueden comer hasta hartarse. Cuando se enteren de la existencia de la fortaleza de Chang'an, creo que muchos vagabundos estarán dispuestos a buscar refugio debajo de nosotros. Sin embargo, inicialmente puede traer caos con lo bueno y lo malo mezclados. El anciano de negro estaba inexpresivo. ¿Alboroto en la fortaleza de Chang'an? Wei Tianyu respondió. No causarían problemas. Si a mayor no le importa, estamos dispuestos a ponernos en contacto con los vagabundos y guiarlos a las montañas hasta la fortaleza de Chang'an. Sang Dong-hyun asintió. Todo bien. Te dejo este asunto. No me decepciones. No me atrevería, dijo Wei Tianyu. Definitivamente haré mi mejor esfuerzo. Miró a su compañero miembro de la secta Montaña Fría. Tío maestro Sao. El hombre de mediana edad, que era la cabeza, se inclinó ante el anciano de negro. Los otros miembros de nuestra secta en la prefectura de Kinsou ayudarán a Tianyu en su tarea. Nos preguntamos si podemos quedarnos en Chang'an y esperar las instrucciones de Senior y otras asignaciones. Puedes hacerlo si sigues las reglas. Sang Dong-hyun sonrió. Ahora, tengo una tarea para todos ustedes. El anciano Sao de la secta de la montaña fría dijo. Por favor, enséñanos, mayor. Plante todos estos. Sang Dong-hyun señaló las semillas de cereales y las plántulas de hortalizas. Los miembros de la secta de la montaña fría tenían una expresión extraña en sus rostros. Habían comprado especialmente un lote de herramientas agrícolas mientras transportaban las semillas y las plántulas. Pero que les dijeran que los plantaran ellos mismos. La secta de la montaña fría era casi digna de ser llamada hegemonía en la prefectura de Kinsou. Incluso los discípulos de sectas más pequeñas no harían personalmente el trabajo agrícola. Sin embargo, no se atrevieron a rechazar las órdenes del anciano de negro, por lo que solo pudieron sonreír amargamente y estar de acuerdo. Afortunadamente, el anciano había reunido algunas tropas de la dinastía Tang con experiencia agrícola. Un grupo de personas salió de la fortaleza. El anciano de negro, por otro lado, estaba sobre la fortaleza. Marcar campos en la fortaleza sería algo extraño, y fácilmente despertaría sospechas y expondría la verdad de la cobertura de la fortaleza impenetrable. Afortunadamente, el poder del sistema aún puede afectar una pequeña distancia fuera de la fortaleza. Aunque está muy atenuado, es suficiente por ahora, pensó Sang Dong-hyun. Marcó un área con la espalda contra la pared fuera de la fortaleza. Una fuerza poderosa vació todas las malezas y árboles e incluso eliminó las rocas debajo del suelo, convirtiéndolo en un campo plano. Te dejaré los campos de cereales, los campos de hortalizas, los bosques de frutas y las cercas para el ganado, ordenó el señor de la fortaleza Sang. Los miembros de la secta de la montaña fría fuera de la fortaleza, así como el grupo de tropas de la dinastía Tang, abrieron los ojos como platos. Mayor, te ves guapo transformando las montañas en campos. Pero parece que te has olvidado de crear un canal. ¿Cómo vamos a regar sin agua?
¿Cómo se pueden utilizar inmediatamente las tierras recién taladas en las montañas y los bosques áridos para la agricultura? Capítulo 19. Todos los que estaban fuera de la fortaleza abrieron los ojos como platos. Sang Dong-hyun, que estaba en la cima de las murallas de la fortaleza, parecía ajeno a esto. Puedes empezar. Todos ellos no tuvieron más remedio que empezar a arar los campos. La gente de la secta Montaña Fría no se aflojó. Intentaron averiguarlo mientras observaban a las tropas de la dinastía Tan que sabían cómo hacer el trabajo agrícola. Tianyu, entréganos este lugar. Puedes dejar las montañas y ayudar a los vagabundos, le dijo el tío maestro Sao a Hui Tianyu. Este mayor está actuando de manera tan absurda, podría estar poniéndonos a prueba, susurró mientras miraba hacia la parte superior de las murallas de la fortaleza. No te preocupes. Actuaremos de acuerdo con las instrucciones de ese mayor. Independientemente de si podemos tener éxito o no, siempre haremos nuestro mejor esfuerzo. Incluso si no terminamos con ninguna cosecha, creo que ese mayor no nos culpará por su negligencia. El tío maestro Sao sonrió. Si es realmente ridículo, creo que el legendario señor de la fortaleza de Chang'an lo detendrá y arreglará las cosas. El grupo de tropas de la dinastía Tan también estaba cuestionando esto. Sin embargo, ahora no tenían otra alternativa que ceder. Todos aguantaron en secreto y trabajaron con honestidad. Solo pensaban en ello como el anciano de negro divirtiéndolos. Era tan absurdo que no pudieron evitar esperar el día en que el ejército de la dinastía Tan avanzaría hacia la frontera y los salvaría de sus sufrimientos. La mirada de Hui Tianyu parpadeó. Dada la audacia de ese mayor, no llegará a eso. Al contrario, miró a la parte superior de las murallas de la fortaleza. Creo que ese señor tiene un objetivo definido a la vista. Puede haber otros significados en estos arreglos. El tío maestro Sao asintió. Sí. Supervisaré a los demás, seré honesto y veré en qué dirección salta el gato. Tienes que tener cuidado en tu viaje, ya que es probable que te encuentres con el ejército de Dukun. Bajó la voz de nuevo. Además de hacer una tarea para la fortaleza de Chang'an, recuerda volver a nuestra secta y entregar la técnica de la espada de elegancia nocturna al maestro de la secta. Este es un asunto muy importante. Tienes que recordar esto. Entiendo. Tenga la seguridad, tío maestro. El joven tuerto se despidió de sus compañeros miembros de la secta y se inclinó ante Sang Dong-hyun, que estaba en los muros de la fortaleza. Luego se fue a las montañas. Sang Dong-hyun vio desaparecer su figura y luego volvió su mirada hacia las tierras de cultivo de abajo. Era consciente de las preocupaciones que tenían Hui Tianyu y los demás acerca de que los campos eran demasiado estériles. Sin embargo, el señor de la fortaleza Sang no tenía la intención de cultivarlos normalmente. De lo contrario, ¿cuánto tiempo tendría que esperar hasta que pudiera haber una cosecha? La solución de Sang Dong-hyun fue de 3 palabras. Un poderoso milagro. En realidad, las personas que se encuentran fuera de la fortaleza arando los campos podrían considerarse un gran milagro desde otro ángulo. Había un límite para el uso de ganado de granja. Los artistas marciales que alcanzaron el segundo reino, el reino de los soldados de élite, serían más fuertes que el ganado bruto. Sang Dong-hyun supervisó mientras araron el suelo lo antes posible antes de sembrar semillas o plantar plántulas de arroz. La gente del campo estaba entonces indefensa. Solo podían estar en desacuerdo en silencio, ya que el anciano de negro no era un anciano sabio y solo sabía cómo joder. Un momento después, los miembros de la secta de la Montaña Fría y el grupo de tropas de la dinastía Tan quedaron atónitos en el acto. El suelo de los campos tembló levemente. Poco después, las plántulas emergieron del suelo. Todos inconscientemente se frotaron los ojos al ver las plántulas verdes. No estaban viendo cosas. Se quedaron estupefactos al ver cómo las plántulas en los campos crecían visiblemente rápidamente. Según esta velocidad, podrían cosecharlos en unos pocos días. Todo lo que tenían ante sus ojos iba en contra de su conocimiento. Algunos miembros de la secta de la Montaña Fría querían acercarse para presenciar si era real. El Elder Sao volvió a sus sentidos de su conmoción y rápidamente sacó a los discípulos de su secta. Un soldado de la dinastía Tan no pudo evitar caminar a lo largo de las crestas hasta los campos y tocar esas plántulas. Tan pronto como los tocó, retiró las manos como si se hubiera electrocutado. Es real, el hombre parecía desanimado mientras murmuraba repetidamente. Todos salieron de su aturdimiento, sintiéndose conmocionados. Uno por uno no pudieron evitar revisar los campos. Eventualmente todos tenían expresiones de incredulidad. Ninguno de los miembros de la secta de la Montaña Fría fue a revisar los campos, pero también sintieron que era increíble. Plantamos las semillas y las plántulas de los cereales.
Ese mayor no debería haber tenido la oportunidad de hacer nada, ¿verdad? Un joven discípulo robó una mirada al anciano de negro. Baja la voz. ¿Qué estás diciendo? No podemos soportar las consecuencias si ese mayor te escucha. Un compañero miembro de la secta a su lado lo reprendió. Otra persona tenía el rostro lleno de incredulidad. Entonces, ¿qué está pasando exactamente? ¿Podría esta tierra ser fértil más allá de nuestra imaginación y es un campo espiritual rico en energía espiritual? Alguien adivinó. La persona al lado murmuró. No sentí nada cuando estábamos arando los campos en este momento. La persona que habló antes parecía aún más impresionada. En ese caso, ¿podría haberlo hecho este mayor? Esta es simplemente una técnica divina. Esto asombró a todos más que transformar montañas en campos. Los discípulos empezaron a discutir y el Elder Sao no pronunció una palabra. Sin embargo, tenía muchas especulaciones y solo descubrió que la fortaleza de Chang'an y la gente en el interior eran cada vez más insondables. Simplemente había sido miope y no había visto el mundo exterior para sospechar del anciano de negro anteriormente. Discretamente miró la parte superior de los muros de la fortaleza. Vio que el anciano de negro tenía una sonrisa, pero no una sonrisa, y los estaba mirando. Consternado, el Elder Sao se arrodilló sobre una rodilla y se inclinó para pedir perdón a Sang Dong-gyun. Al ver esta situación, los miembros de la secta de la montaña fría que los rodeaban también estaban aterrorizados, y siguieron a su tío maestro y se arrodillaron para pedir perdón. Muchas de las tropas de la dinastía Tang no eran artistas marciales sino solo agricultores antes de unirse al ejército. No pensaron mucho en eso. Al ver esta escena milagrosa, se arrojaron al suelo y consideraron a Sang Dong-gyun, que estaba en los muros de la fortaleza, como un inmortal. Sang Dong-gyun se sintió aliviado al ver las plántulas florecientes debajo. Afortunadamente, aún podía ejercer influencia a una pequeña distancia fuera de la fortaleza. Ahora estaba usando una gran cantidad de energía espiritual para irrigar y nutrir los campos de abajo. La energía espiritual era extremadamente rica y más fuerte que los fertilizantes químicos del planeta azul. Podría cambiar por la fuerza las leyes de la naturaleza. La cantidad de energía espiritual requerida para esto fue astronómica. Como estaba fuera de la fortaleza, la mayor parte de la energía espiritual se disipó y se desperdició. La cantidad de energía espiritual que funcionaba en los campos era lamentablemente pequeña en comparación con el valor de producción real. Fue excepcionalmente ineficaz. Si había una cantidad infinita, hasta cierto punto, no importaba si se desperdiciaba o no. El señor de la fortaleza Sang ahora no tenía nada más, pero podía permitirse desperdiciar esta energía espiritual. Siempre que las cosechas pudieran resistirlo y no fueran destruidas, Sang Dong-gyun lo abastecería al máximo. Por lo tanto, el campo se volvió dorado en unos pocos días. Había llegado el momento de la cosecha. Se lo dejo a ustedes, instruyó Sang Dong-gyun, que se había encarnado en el anciano de negro. Los miembros de la secta de la montaña fría y las tropas de la dinastía Tang estaban convencidos y lo admiraban ahora. Bajaron a los campos para cosechar y trillar los granos. Aparte de los campos de cereales, había todo tipo de frutas y verduras en el huerto, que tuvo una cosecha abundante. Incluso el ganado y las aves de corral jóvenes en cautiverio estaban creciendo rápidamente, acercándose gradualmente al estándar para ser sacrificados. Sang Dong-gyun asintió levemente mientras miraba todo esto. Los vagabundos eran vagabundos porque ya no podían vivir en su tierra natal. Cuando llegaran a la fortaleza de Chang'an, estarían tan empobrecidos que no podrían ni siquiera resolver sus estómagos hambrientos. Con el poderoso milagro y la comida del señor de la fortaleza Sang, podría calmar a esos vagabundos. Tenía la intención de criar gorgojos del arroz, y esto fue para ayudarlos con sus necesidades y sentar las bases. Después de que la gente se estableciera, tendrían que valerse por sí mismos y proveer para el señor de la fortaleza a su vez. Si algún tonto estaba agradecido por la ayuda que recibió pero se ganaba el odio cuando no se le proporcionaba ayuda, la gente correspondiente lo educaría sobre lo poderosa que era una dictadura. Cuando había estado leyendo novelas sobre el planeta azul, Sang Dong-gyun a veces no podía evitar pensar que si las sociedades de esclavitud no existieran en el cultivo inmortal y los mundos de fantasía, serían consideradas bastante civilizadas. En este momento, depende de cuándo Wu Tianyu traerá a la gente de regreso, pensó Sang Dong-gyun. Es más probable que el ejército bajo el mando de Dukun se abra paso hasta aquí primero, ¿verdad? Su corazón se movió levemente. Justo cuando se estaba dando cuenta de esto, las voces parecían venir del lejano bosque de la montaña. Un momento después, algunas personas salieron corriendo del bosque, presas del pánico y corriendo hacia la fortaleza de Chang'an. Capítulo 20.
Dos grupos de personas salieron del bosque. Las tres personas en el frente se sorprendieron cuando vieron la deslumbrante cosecha abundante en los campos y la fortaleza de Chang'an en la distancia. La gente detrás de ellos también aminoró el paso. Sintiendo la presión de los soldados que los perseguían, las tres personas que huían apretaron los dientes y se apresuraron hacia la fortaleza de Chang'an. Los soldados que los perseguían estaban un poco indecisos. Sin embargo, se las arreglaron para ponerse al día. Aceleraron como si quisieran interceptar a estos refugiados antes de que pudieran entrar en la fortaleza. Sin el complejo terreno de las montañas y los bosques bloqueándolos, la distancia entre los dos grupos se redujo rápidamente en el espacio abierto fuera de la fortaleza. Todos detuvieron su trabajo agrícola mientras los miraban desde los campos y especulaban en sus mentes. Cuando los tres vagabundos se acercaron, una figura negra voló sobre sus cabezas justo cuando estaban a punto de entrar en la fortaleza. Los soldados que los perseguían cruzaron desde arriba y bloquearon la puerta de la fortaleza, impidiéndoles escapar. Ansiosos, los tres querían romper el asedio y correr hacia la fortaleza. Sin embargo, sus enemigos eran simplemente demasiado fuertes. Los tres no pudieron acercarse a la fortaleza y, en cambio, fueron expulsados más lejos. Un joven descuidado se movió un poco más lento. La otra parte barrió sus piernas, haciéndolo caer al suelo. Con un destello de luz fría, la punta de una espada golpeó al joven caído. Pero en este momento, todas las personas fuera de la puerta de la fortaleza detuvieron repentinamente sus movimientos. Una tremenda presión inmovilizó a ambas partes. Muchas personas simplemente cayeron al suelo sin poder levantarse. Una voz vino desde arriba. ¿Quién se atreve a actuar precipitadamente fuera de la fortaleza de Chang'an? Los corazones de los soldados que los perseguían se sentían apesadumbrados. Habían logrado interceptar a los vagabundos antes de que entraran en la fortaleza, pero alguien todavía interfirió fuera de la fortaleza. El joven respondió presa del pánico: estamos siendo perseguidos por los secuaces del gabinete secreto de Amsterdam. Por favor, sálvanos. Al escuchar las palabras gabinete secreto, las expresiones de la gente en los campos fuera de la fortaleza cambiaron levemente. Uno de ellos no estaba seguro de por qué, por lo que preguntó al respecto a su socio, quien tenía una expresión grave. Cuando Sang Dong-hyun, que estaba en los muros de la fortaleza, escuchó esto, su corazón se movió levemente. Había interrogado a Hui Tianyu, Cao Fen y el resto y los había escuchado mencionar el gabinete secreto. Sin embargo, tenían un conocimiento limitado al respecto y solo dijeron que eran secuaces utilizados por la dinastía Tang del Este para cazar personas y monitorear todo el país. Según el entendimiento de Sang Dong-hyun, probablemente era como los guardias imperiales que servían a la dinastía Ming y al depósito oriental, de los que había oído hablar en su vida anterior en el planeta azul. El gabinete secreto no es de gran importancia. «Puedo llevarlos a ustedes», dijo con indiferencia Sang Dong-hyun, disfrazado como el anciano de negro. «Sin embargo, debes cumplir con las reglas de la fortaleza de Chang'an». Esas tres personas respondieron apresuradamente. «Por supuesto. Ciertamente cumpliremos con las reglas». Un líder detuvo a un soldado que lo perseguía y gritó en voz alta: «Espera. ¿Ellos?». El líder dijo en voz baja: «Nuestro deber es solo perseguir a los criminales. No tenemos ninguna intención de ofender a su majestad. Dado que su majestad los está protegiendo a los tres, solo podemos dejar de perseguirlos. Permítanos irnos». «No, no puedo hacer eso», respondió Sang Dong-hyun sin rodeos. Los dos grupos de personas estaban muy cerca de la fortaleza, por lo que fácilmente podría capturar a estas personas de regreso a la fortaleza. «La primera regla es informar a su familia o clan», instruyó Sang Dong-hyun. Los dos grupos de personas se miraron. Los tres vagabundos hablaron primero. «Mayor, somos descendientes del clan Chen». Las identidades de estas personas eran similares a transparentes para el gabinete secreto, por lo que no se atrevieron a ocultarle nada al anciano de negro y le dijeron sus identidades y antecedentes con honestidad. Todos los grandes poderes de la dinastía Tang del Este se generalizaron como los tres patios, las 4 escuelas taoístas, las 5 sectas de artes marciales y los 6 clanes. Las 4 escuelas taoístas se refirieron a las 4 grandes tradiciones del taoísmo, incluido el Templo de la Verdad Olvidada. Los 6 clanes, por otro lado, se referían a los 6 clanes influyentes con una larga historia y muchos descendientes. En épocas anteriores, la dinastía Tang del Este tenía 9 clanes prestigiosos reconocidos. Los diversos poderes eran de muy alto perfil y tenían muchos expertos, lo que dificultaba que la familia real mostrara su prestigio. El actual rey de Tang hizo grandes esfuerzos para gobernar el país y estaba bien preparado.
Tomó medidas drásticas para enderezar la situación interna y fortalecer el poder centralizado. El gabinete Mingguan, que se había establecido durante menos de una década, hizo que todos los poderes de la dinastía Tang del Este estuvieran en guardia. También se conocía como el gabinete secreto, que era lo que todos llamaban privado. El señor del gabinete secreto recibió órdenes del rey de Tang y tenía subordinados enigmáticos. Tenía influencia sobre varios lugares en el este de Tang y también tenía hombres altamente capaces. Todos estos años, el señor del gabinete fue conocido gradualmente como el Rey Oscuro y el heredero de la sombra de la dinastía Tang del Este. Se rumoreaba que era un hijo ilegítimo del rey de Tang. El gabinete secreto era el cuchillo de carnicero más afilado en manos del rey de Tang y deambulaba en la noche. Varias fuerzas dentro de la dinastía Tang del Este se dividieron y se desintegraron. 3 de los 9 grandes clanes cayeron, por lo que solo había 6 clanes hoy. El clan Chen fue uno de los 3 clanes caídos. Los descendientes del clan ahora eran criminales de la dinastía Tang del Este y estaban siendo perseguidos. Los 3 vagabundos frente a la fortaleza de Chang'an eran del clan Chen. Para evitar ser perseguidos por el gabinete secreto, entraron en pánico y huyeron a las profundas montañas de Dragón Ridge. ¿Cuántas personas tiene todavía hoy el clan Chen? Sang Dong-hyun preguntó casualmente. La dinastía Tang del Este ha masacrado a muchos de nuestros parientes. Me temo que solo menos de 100 de ellos siguen vivos. El miembro del clan Chen que respondió parecía triste. Al mismo tiempo, pareció sorprendido mientras miraba a lo lejos. Grupos de tropas de la dinastía Tang estaban trabajando duro allí. Los pocos miembros del clan Chen se estremecieron de miedo cuando vieron sus túnicas del ejército de la dinastía Tang. Aunque este anciano de negro los había salvado a los 3, que estaban siendo perseguidos por el gabinete secreto, no conocían las raíces de la fortaleza de Chang'an. Al ver a esas tropas de la dinastía Tang, los miembros del clan Chen se sintieron perturbados, preocupados por haberse visto envueltos en otra situación peligrosa después de escapar de una. Nunca habían oído hablar de una fortaleza tan majestuosa en el denso bosque de Dragón Ridge. ¿Podría Asterntang haberlo construido? Solo la familia real de Asterntang podría construir tal fortaleza en secreto en las fronteras de Asterntang, ¿verdad? Los 3 se sintieron incómodos y Sang Dong-hyun no lo explicó con claridad. En cambio, habló como si nada hubiera pasado. La fortaleza de Chang'an acogerá a cualquier tipo de gente y será complaciente. Puede permanecer en la fortaleza siempre que cumpla con las reglas aquí. Cuando entres en la fortaleza, todo tu karma exterior no tendrá nada que ver contigo. Sin embargo, tienes que completar las tareas dadas por la fortaleza de Chang'an. Serás recompensado por tus méritos y castigado por tus actos culpables. Si no respetas las reglas de la fortaleza, terminarás como ellos. Cuando el anciano de negro dijo eso, miró a las distantes tropas de la dinastía Tang. Al escuchar esto, los 3 miembros del clan Chen se llenaron de alegría cuando su temor disminuyó. Entendemos. Gracias por protegernos, mayor. Antes de que pudieran terminar sus palabras, de repente sintieron una tremenda presión sobre ellos, casi asfixiándolos. Los 3 se dieron cuenta de que esta presión venía del anciano de negro frente a ellos, por lo que se aterrorizaron nuevamente, sin saber qué palabras habían enojado al anciano. Su Majestad es quien te está ayudando a salir de esta situación, no yo. El anciano de negro se inclinó ante el gran palacio Ming. Si quieres quedarte en Chang'an, tienes que saber quién es el señor de este lugar. Sí, estábamos equivocados, los 3 miembros del clan Chen estaban un poco confundidos. La gente del gabinete secreto también estaba consternada. Este anciano de negro tenía medios aterradores y era sorprendente. Con un movimiento de la palma de la mano, los llevó a todos a la fortaleza. Sin embargo, él no era el señor de esta tierra sino solo un subordinado. ¿Qué tipo de persona era el señor de la fortaleza entonces? ¿Cuándo había habido una persona tan poderosa en Asterntang? A pesar de ondular en estado de shock, vieron al anciano de negro mirándolos. Cuando ustedes estaban trabajando en el llamado gabinete secreto, debieron haber obtenido mucha información secreta, ¿verdad? Sang Dong-hyun miró a las personas postradas en el suelo. Final del capítulo. Bueno amigos, eso sería todo por ahora, espero les esté gustando la novela, no olviden dejar su like y suscribirse si les gustó, nos vemos en la siguiente actualización.